Bueno, amigos, mientras leo el chat, que está obviamente muy emocionado, como todos nosotros, saben, este año abrimos un poco las pantallas de Gelatina para la conversación política, tratando de hacer lo que nos moviliza, lo que nos interpela, lo que nos interesa hacer, que es intervenir en la discusión pública y que seamos cada vez más los que estamos buscándole la vuelta a nuestra realidad. Lo hacemos desde esta construcción digital que es Gelatina, cuya mayor característica es que se sostiene gracias al aporte de ustedes, al aporte de la comunidad, y que construimos en permanente interacción con todos los seguidores que participan activamente de nuestros contenidos. De ahí que, si te parece importante lo que nosotros hacemos, te pedimos que te suscribas, que entres a gelatina.com.ar o que apuntes con tu celular al QR que figura en pantalla. Por este espacio de conversaciones, ustedes lo saben, han pasado muchos y muy distintos dirigentes políticos, dirigentes sindicales, referentes de la cultura, periodistas, artistas, intelectuales. Y en este recorrido vamos también ampliando nuestros enfoques y nos vamos dando cuenta que hay sectores con los cuales no estamos conversando, como por ejemplo el Poder Judicial, que es un sector muy relevante de nuestra vida política, de nuestra vida pública, un sector que nos queda lejos en muchos sentidos a la hora de tratar de pensarlo, incluso de discutirlo, y por eso es que para nosotros es muy importante lo que va a pasar hoy en Gelatina, que es que por primera vez vamos a conversar con Alejandro Slokar, que es nada más y nada menos que el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia del fuero penal de la Justicia Federal Argentina. Alejandro, muchas gracias por venir. No, gracias a vos, Pepe, por el espacio. No soy presidente actualmente, lo fui, actualmente no. Pero sí, claro, integro ese máximo tribunal penal del país. Vos sabés que, como decía, acá hemos conversado con muchísimos dirigentes, nos interesa mucho la discusión pública, y ya preparar una entrevista con un juez impone una dificultad extra, porque esto, ya temas fueros, lenguaje, nos queda realmente muy lejos. Primero preguntarte por qué es importante que un juez forme parte, si es que es importante, de la discusión pública, que venga un medio, que converse, que hable. Mira, la rendición de cuentas yo creo que es indispensable para cualquier poder de Estado. Esto es hacer una garantía de control, una garantía del límite que tiene que imponer la sociedad desde siempre, porque en verdad nos debemos en funcionamiento y somos tributarios de ese poder que siempre es delegado hacia el Estado. Nosotros no somos un fin en sí mismo. Tantas veces se dice que, en definitiva, la justicia debería dejar de ser centro de poder para transformarse en un poder de servicio. Y si la gente quiere tomar nota de eso, es indispensable que un juez traduzca transparente, o sea, esté en claro quién es, qué hace y hacia dónde dirige su labor. Perfecto, te lo reagradezco. Entonces voy a hacer preguntas muy elementales, que seguramente te suenen un poco primitivas, pero para entender. ¿Trabajás en Comodoro Pi? ¿Estoy en lo correcto? Efectivamente, es el edificio donde funciona la sede de los tribunales federales con asiento en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal. Bien. ¿Qué es Comodoro Pi, Alejandro? Y es muchas cosas. Simbólicamente, semióticamente, si querés, encierra un universo en sí mismo. Hay una galaxia Pi, que podríamos llamar de algún modo, en donde, bueno, transcurren algo así como casi, bueno, en tiempos normales, prepandemia, un número de 2.800 personas diariamente, entre magistrados, entre funcionarios, empleados y también aquellos que concurren a los tribunales. Pueden ser testigos, pueden ser imputados, etc. Ese es lo que concentra en términos humanos. Bien. Ahora, claro que es mucho más que eso. O sea, simbólicamente decía que trasunta ese poder del Estado, que es desde luego el más crudo, el más violento que puede tener, la cara más burda de ese sentido que puede mostrar el Estado a la hora de intervenir respecto de los conflictos que se suscitan en la sociedad, ¿no? ¿Y de dónde viene la importancia, el peso político que tiene Comodoro Pi? ¿Por qué se convirtió en una institución tan fundamental a la hora de pensar la política? En los conflictos que tenés que atender, porque habitualmente tiene que ver con, primero, los delitos cometidos por funcionarios públicos en el desempeño del poder, con el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, esencialmente lo que es el Ejecutivo, la sede de Balcarce 50, si querés, y adyacencias. Luego algunas materias específicas que son las que atiende el Fuero Federal, desde la ley de estupefacientes hasta los secuestros extorsivos, pasando por el lavado de dinero, etcétera. Digamos, todo ese poder o toda esa situación es atendida y regulada de algún modo, administrada, si querés, desde el punto de vista judicial por Comodoro Pi. Okay. Es un poder en sí mismo, claro. Te hago una pregunta mucho más sencilla y mucho más elemental. ¿Querés un mate? No tomo mate. Perfecto, bien. Entonces continúo con la entrevista. La Cámara de Casación es la máxima instancia penal de la justicia federal. ¿Estoy en lo cierto?
Sí, así se dice, o sea, más allá de la competencia que puedan tener las cortes en las provincias que aplican el derecho común, esto es el Código Penal, del orden federal sí, es el tribunal que está inmediatamente debajo de la corte. ¿Y de qué se encarga? ¿Cómo está conformada? Sí, mira, se integra por regularmente 13 colegas, o sea, 13 jueces y juezas. Lamentablemente solo hay una jueza ahora, es decir, porque bueno, el Poder Judicial tiene esa condición casi misógina, te diría. El patriarcado se hace carne dentro de esa estructura y es claramente una, digamos, una rémora que hay que tratar de dejar atrás, de modo de garantizar, desde luego, el acceso no a la justicia, sino a los cargos en la justicia de mujeres. Acordate desde siempre que la justicia, en tanto emblema, iconográficamente, tiene el rostro y tiene el cuerpo de mujer, ¿no? La diosa Temis, toda la cultura occidental mediterránea, toda la tradición, inclusive antes de la greco-romana, la diosa Met en Egipto, se sintetizaba, se simbolizaba en una mujer. O sea, la mujer lamentablemente no ocupa en los estamentos, sobre todo a más alta jerarquía, un lugar representativo. Y ahí viene esa mirada, si se quiere, androcéntrica, tantas veces misógina, en el tratamiento de las cuestiones que son sometidas a intervención del judicial, ¿no? O sea que sos uno de esos 13 jueces. Uno de actualmente, sí, actualmente somos 9. Ah, son 9, o sea, faltan cubrir. Falta cubrir vacantes, sí, sí, 9, sí, 10. ¿Los otros nombres los conozco? ¿Son nombres conocidos de la discusión pública? Habitualmente sí, porque tienen de algún modo alguna trascendencia en función de las decisiones que adoptan. Por ejemplo, ¿quiénes son? Te podría decir, actualmente el presidente de la Cámara es Mariano Borinsky. Bien. Después el vicepresidente se llama Diego Barroetaveña, el otro vicepresidente Daniel Petrone y otros tantos más. Perfecto. ¿No? ¿Y cuál fue tu recorrido? ¿Cómo llegaste a ser juez? Evoca mi temprana infancia, si querés, porque yo soy de algún modo un producto de la vida judicial. Me incorporo como meritorio hace muchos años, ya en el año 81, al Poder Judicial Provincial, en la Justicia Penal de Morón, como meritorio, cosiendo expedientes. Y de entonces a hoy transcurrieron casi 43 años. Cumpliendo con algunos de los requisitos que importa ese cursus honorum, que es el trato interno, ¿no? Hacia lo que es la carrera, lo que se llama la formación y el desenvolvimiento judicial. ¿Y el Poder Judicial al que ingresaste era muy distinto al Poder Judicial que integrás hoy? Sí, definitivamente. ¿Por qué, Che? Definitivamente. Mirá, en algunos aspectos mejor, en otros, desde luego, que fue superado. Pero diría que si tendría que analizar un poquito el tránsito de entonces a hoy, encontrás la suerte de actuación de algún conjunto bastante reducido de funcionarios, no tenía la dimensión que hoy tiene, por cierto, con alguna dosis de naftalina, si me permitís, ¿no? En el tratamiento en los usos, en las rutinas, en todas las prácticas. Y al día de hoy, claro que hay una transformación definitiva, mucho tiene que ver con medios, tanto más en esta época, que diría que algún desempeño se produce en modo reality, te diría. Me detengo un poco ahí, la relación Dale. medios y justicia. Sí. ¿Cuáles son las reflexiones que te surgen de este cruce? Mirá, que en definitiva los medios merecen la debida atención, desde luego, insisto en la idea de la transparencia, pero no todos están preparados por los medios. Digo yo, hay muchos actores que no son solo jueces, fiscales, sino también abogados, testigos o aún imputados, que por generar alguna nota de escándalo, provocan una suerte de fama efímera. Es decir, no es que a veces no la merezcan, probablemente la tengan, pero se multiplica a través de eso. Y hay una suerte de empleo, si querés, de esa plataforma que habilita, ¿no?, el entendimiento de esas distorsiones que tienen que ver. Por eso digo, mirá, de la naftalina al modo, si querés, sí, del orden del reality, hay diría sintéticamente, esa sería mi descripción del fenómeno. Claro, me interesa pensar el equilibrio entre lo que dijiste al principio de esta charla, que era rendir cuentas públicas, es decir, que de alguna forma
participen de las discusiones que se dan, y los medios son uno, no el único, pero son uno de los canales a través de los cuales se da la discusión pública. Por un lado eso, y por el otro lado subordinarte a las lógicas mediáticas y del entretenimiento. Es un equilibrio complicado, supongo. Sí, los medios no son solo eso, diría. También existen presiones de otro orden. O sea, sí, claro, porque no es aquel instrumento que favorece la transparencia, la rendición de cuentas, sino evidentemente el factor de poder que muchas veces se proyecta y utiliza por instrumento al judicial. Sino, de lo contrario, estaría quizá mutilando arbitrariamente una realidad que es esa. Cierto que poco tiene de medios, sino casi de empresas de otra naturaleza, pero cierto, hay estamentos que tienen una articulación inevitable con ese tipo de sectores. Cuando hablamos de independencia judicial, muchas veces es fácil reducirlo a la distancia que tiene que existir entre el Poder Judicial con los otros poderes de Estado. Son los poderes formales, públicos. El problema es qué hacemos frente a los factores de poder real, el poder informal, ¿no? En el sentido que anima y, por cierto, promueve ciertas actuaciones dentro del judicial y otros poderes de Estado, ¿no? Es decir, jueces que por ahí son independientes del Poder Ejecutivo, pero no de otros poderes por ahí que no están sometidos al voto popular. A veces, a veces. Todos los gobiernos tienen alguna relación con la justicia, tienen algunas interlocuciones dentro del Poder Judicial. ¿Cómo ves los cambios referidos al Poder Judicial que está llevando adelante el gobierno de Milei? Si es que hay alguno que te afecte directamente o que te llame la atención. No creo que haya cambios en el sentido de la modificación de estructuras dentro del judicial. Sí existen transformaciones que son horrorosas, si se me permite, desde el punto de vista de la regulación del sistema penal en su conjunto, o sea, del orden de algunas disposiciones en el ámbito de la seguridad, en el ámbito inclusive de defensa, en el ámbito de inteligencia. Dentro de lo judicial, más allá de la reforma que ya venía en curso, que tiene que ver con la modificación del sistema acusatorio, que se dice en donde el fiscal ocupa el protagonismo, porque actualmente el juez investiga y también decide. En el caso, mediante ese modelo, lo que hace el juez es delegar en un fiscal, el sistema hace delegar en el fiscal la cabeza de la investigación, y eso se está implementando a lo largo del país. Si se traduce en buenos resultados, habrá que cosechar eso al tiempo de verificar luego de un tiempo, los años, si es bueno o malo. Pero en cualquier caso no hubo mayores transformaciones. Fíjate que a distancia de otros debates que tienen lugar en la región, ¿no? Cuando uno encuentra países como en el continente, ¿no? Que son de algún modo simétricamente comparables, la suerte en Brasil, la suerte en México. Hoy México discute, en verdad, una reforma constitucional acerca de si pueden ser electos los jueces de la Corte a través del voto popular. ¿Qué pensás de eso? Mira, quiero soslayar inclusive aspectos favorables que pueda tener la medida con aspectos que no creo que se traduzcan necesariamente en buen resultado. Bien. La partidización de la justicia es un gran problema, sobre todo a esa escala. A ver, solo pensar en cómo integrar una boleta electoral de modo de que si no es a través de un partido, será a través de una estructura. La estructura, ¿a quién te la compromete? Sobre todo cuando muchas veces otro factor de poder, como es el narco, puede tener incidencia respecto de todo eso. No conozco, en verdad, sí del modelo comparado la situación de algunos fiscales de distrito, jueces de distrito, pero que las máximas autoridades judiciales de un país, de una república, sean votadas por el voto directo, mediando, por cierto, en ese caso, una constitución que no es tan rígida, la que tiene México, que facilita a través de una ley normal la reforma, tiene algún costado complejo. Por caso México, por caso Brasil, un juez unipersonal de la Corte lo que hace es suspender la plataforma X, ¿no? Entonces, Elon Musk fuera, y es interesante ese debate también, porque cuando alguno lo quiere trasladar a la Argentina, ¿sí? ¿Existe la capacidad en la Argentina de algún juez que pueda resistir a las presiones monopólicas o oligopólicas de sectores que impongan agenda? Digo, está en juego tantas veces la cuestión de la soberanía, en lo que se llama actualmente amenaza híbrida en Europa respecto de la actuación de todo ese sector, vinculado a la inteligencia artificial, a las comunicaciones, a las plataformas digitales, etc. Luego, es un desafío para la democracia, es un desafío para los estados. Y un juez en Brasil se anima a darlo, con el respaldo, por cierto, después de la actuación de las palabras de Lula. Quiero decir, por ahí van algunas de las cuestiones, no solo instrumentales, sino de agenda sustantiva, en otros países de la región. Nosotros no estábamos discutiendo eso, definitivamente. ¿Qué estamos discutiendo? Y estamos discutiendo nominaciones, ¿no? En términos personales, si uno sí, si el hijo sí, si el hijo no, García Mansilla sí o no, cuando en definitiva
Creo que la disputa tendría que darse en términos de estructura, a saber en definitiva si no es hora de refundar de algún modo la situación de un poder de Estado cual es el judicial. Claro. Me va a costar evitar la tentación de preguntarte qué opinas de las postulaciones. No sé si un juez puede opinar de las postulaciones de otros jueces, no lo tengo claro. Sí, pero para no no arrancar por eso, te quiero preguntar, ¿cómo pensás vos que debería estar estructurada la Corte Suprema? Mirá, la Corte necesariamente tiene que ser más amplia. O sea, no hay equivalentes de cortes como la Argentina, de un cuarteto sin mujeres, en ninguna parte del mundo. En todo Iberoamérica, los máximos tribunales de un país tienen cuanto menos una integrante femenina. Aquí siquiera. De modo que eso está emplazado definitivamente a transformarse. Hemos tenido 2 hasta hace no tanto tiempo, ¿no? Cierto, había sido la promoción de entonces Néstor Kirchner en el gobierno cuando favorece el desembarco de Elena Hayton y antes también Carmen Argibay. Luego, bueno, eso se desdibujó y llegamos al estado actual. Claro. En donde si quieren el relevo, se toma la posta en favor de una mujer. Luego, digo, la Corte amplia favorece la heterogeneidad, la pluralidad, la inteligencia del derecho. El derecho no es uno, sino es pero tan múltiple como hermenéuticas, como valoraciones pueda llevar adelante cualquier intérprete. Y desde ese lugar yo creo que la amplitud lo que favorece es esa mirada diversa, en definitiva, la multiplicidad de inteligencias, de lecturas, en función de un fenómeno cual es la justicia, si se quiere, que es un derecho. Luego la representación federal es importante. Vos fíjate que la historia argentina, desde la vigencia de la Corte 1863 hasta la actualidad, nunca un juez nació y se desempeñó por debajo de la ciudad de La Plata. Quiere decir con esto que de La Plata hacia el sur nunca hubo un juez que haya tenido esa procedencia. Es curioso, ¿no? Perdón, porque quizás no estoy entendiendo. ¿Cómo? Bien. ¿Dónde se coopta? O sea, ¿de qué modo se recluta y selecciona a aquellos jueces que van a desembarcar luego al máximo Tribunal Penal de la Argentina? Y centralmente de las usinas, de las fábricas que matrizan la idea de derecho, que son las universidades. Si quieres, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba, la Universidad Litoral, etc. Bien. Cierto, puedes decir, bueno, no eran siquiera provincias, había territorios federales entonces. Bueno, acá un tiempo estamos conformando ya 24 distritos, pero hace muchos años ya. Y es, digamos, difícil aceptar la idea de que el país esté partido en ese sentido cuando el origen, la procedencia de juez nunca fue más allá de el límite sur que impone la provincia de Buenos Aires, claro, por decirte, o parte de la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué sería una corte amplia? ¿Fue el término que usaste? Sí, claro. ¿Cuán amplia? ¿Cuál es el modelo de corte? Hay modelos. Nosotros aceptamos el modelo constitucional estadounidense, donde los integrantes son 9. Tradicionalmente hubo 9. La Argentina es el modelo inicial de la Constitución del 53. Luego tenés cortes de 7 a lo largo de la historia. Hay un proyecto que tiene mi sanción, que es una corte de 15 con división en salas. O sea, eso se puede discutir. Lo que no podemos hoy estar en condiciones de decir de que este sistema es óptimo. Y esto lo digo con prescindencia de las bondades o no que tengan los jueces en desempeño. ¿Y vos, Alejandro, suponés que quienes resisten la ampliación de la Corte son los propios miembros de la Corte o son otros poderes exógenos al Poder Judicial? Mirá, yo creo que es mucho más fácil para algunos sectores concentrar poder, de modo que encontrar la referencia o en cualquier caso algún tipo de facilidades es sintéticamente mucho más sencillo. Si vos ampliás y si dividís el poder, desde luego que es más complejo en favor de, diría, las mayorías populares y no los sectores concentrados. Claro. Y ahora yendo puntualmente a las postulaciones que se están discutiendo, ¿qué pensás de las postulaciones del juez Ariel Lijo? Pero Ariel lo conozco de hace tanto tiempo, es un colega que se desempeña en el edificio, lo que me hablabas de Pi. Por cierto, tiene una larga trayectoria, mucho oficio. En el caso de García Mansilla no lo conocía hasta la nominación, honestamente. No sabía de su producción bibliográfica, ni por reportar a otra rama que no es la mía. Yo apenas conozco algo del derecho penal. Bien. Pero esa es mi devolución. Creo que sí, necesariamente la Corte, pero antes obviamente el poder político, la política tiene que prestarle atención a la representación del género, insisto, federal,
porque sin eso no creo que la legitimidad sea la máxima. ¿Y cómo se desarrolla el oficio de juez? ¿Qué implica tener oficio de juez? Te decía que en el ámbito del desempeño, vos de chiquito vas formando parte de un estamento donde de algún modo también te van matrizando. Y en ese caso, más allá de lo patológico pueda restarle, de algún modo le suma el valor de la experticia. Es una actividad lo suficientemente compleja como para no desatender este factor que tiene que ver con el desenvolvimiento, el desarrollo, la trayectoria. ¿Qué experiencia podés tener acerca de ese oficio? Ahora, como cualquier otro trabajo, no deja de ser eso. O sea, yo no digo que soy juez siempre, sino que me desempeño o trabajo como juez. ¿Hasta cuándo, Alejandro? Mirá, la Constitución me habilita hasta los 75 años. No creo que llegue tanto. ¿Por no qué? por biológicamente, quiero decir. Por tus ganas de seguir ejerciendo. Es probable que pueda dedicarme a otro rubro, a otras cosas. Siempre dentro del ámbito del derecho, pero no necesariamente tengo que estar sentado ahí todo el tiempo desde los 18 años, ¿no? Es mucho tiempo. Mucha patología junta. ¿Qué te gustaría hacer, Alejandro? Te saco un poco de tu ámbito. Mirá, me interesa el mercado editorial desde siempre, la producción. A ver, el libro para mí en tanto objeto me resulta fascinante. Las bibliotecas, las librerías, la producción editorial me llama mucho y bueno, quizás sea ocasión no solo de leer, sino también de dedicarme a ganarme una fuente de ingreso a través de ello. Vuelvo a otra de las discusiones que tiene que ver y puntualmente con los ingresos de los jueces. ¿Pensás que tienen que pagar ganancia los jueces? Definitivamente sí. Sí, en la coyuntura actual, quiero decir con esto. El salario no es ganancia, eso lo sabemos todos. Ah, bueno, está bien. El cliché está fantástico, pero ¿sabes qué pasa? Hace mucho tiempo, la jurisprudencia estadounidense revisó ese concepto que aquí está ya anquilosado, de algún modo está esclerotizado, en el sentido de decir, che, mira, no pueden tocarle el sueldo a los jueces. Hace también tanto tiempo atrás, un ya fallecido profesor constitucional decía, bajo ese concepto, Germán Vidal Campos, bajo ese concepto no debería pagar ni siquiera el alquiler del departamento que utiliza en las vacaciones, es decir, porque no podría haber detracción del ingreso con el pago del IVA, con el pago de otras tasas o servicios, en el caso de impuestos. Entonces, en los Estados Unidos esto se zanjó y algo así como la Corte dijo, mirá, si un juez no paga los impuestos, está dentro del pacto, está fuera del contrato, fuera del sistema, no contribuye en favor de un reparto y una carga equitativa en una sociedad tan inequitativa como es la Argentina de hoy, ¿no? Entonces yo creo que es indispensable, eso hay que revisarlo necesariamente. Cualquier juez te va a decir, sí, yo lo quiero pagar, de hecho lo hacen los colegas nuevos. Claro. Lo cierto es que nunca sucede, en definitiva, siempre hay un obstáculo para que así no se haga. Y yo creo que definitivamente hay que atenderlo, sí. ¿Qué pensás, no como una opinión, sino en términos jurídicos, qué implicancia tiene la visita de diputados nacionales al penal a conversar, a visitar genocidas condenados por delitos de lesa humanidad? Perdón que te rectifique, no es una visita, o sea, es un traslado de una delegación oficial integrada por diputados nacionales en una comitiva que se desplazan para llevar adelante una reunión plural con múltiples integrantes de un sector de esa población de internos dentro de un penal, que son aquellos que están encerrados por o bien estar imputados o bien condenados por crímenes contra la humanidad. Porque lo contrario aparece esta idea de lo humanitario, ¿no? O sea, Mateo 25:36. Estuve preso, viniste a visitarme. Lo humanitario pinta solo para los genocidas. No, esto es otra cosa, porque no hay que sacarlo de contexto de lo que tiene que ver con un tiempo y en verdad ciertas coordenadas actuales, contemporáneas, pero que arrastran, si querés, algún debate que ya era propio de la última elección presidencial, donde el actual presidente llegó a decir en debate que lo actuado por las Fuerzas Armadas y de Seguridad fue una guerra, que en esa guerra hubo excesos, y la actual vicepresidenta sabemos la convicción que tiene sobre todo esto. Pero, si quieren peor, pruebas al canto. O sea, el 24 de marzo, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, vimos un video bizarro nosotros, exhibido desde el gobierno, ¿sí? Con la reivindicación, en definitiva, de lo actuado durante ese tiempo por la dictadura cívico-militar.
Entonces, no es el patito en la cabeza el problema. O sea, acá anima otra convicción que es o bien reivindicadora o bien negacionista del terrorismo de Estado. Y eso me parece lamentable. ¿Y cuál dirías que es la situación en la Argentina respecto al negacionismo? ¿Crees que es necesario legislar sobre ese tema? Definitivamente. Definitivamente. Es un paso adelante que tenemos que dar. Vos fíjate, es un choque de matrices prácticamente que existe en el universo, si querés, jurídico, en los dispositivos, porque toda Europa tiene regulada con sanción penal inclusive, el negacionismo de cualquier genocidio. En particular el holocausto nazi. En toda América, con excepción de Canadá, ninguno. La Argentina, que en cualquier caso se transforma en referencia ineludible, porque en verdad somos desde siempre aquel ejemplo en el mundo en el tratamiento del pasado, del terrorismo de Estado, a través de una justicia sin tribunales ad hoc, con jueces regulares, con legislación general para toda la población, o sea, sin códigos específicos. Llevó adelante esa tarea y en esa tarea seguimos empeñados porque creo que es un mandato propio de la democracia, ¿no? No existe la posibilidad de entender al sistema democrático sin el tratamiento por vía de la persecución y sanción de esos crímenes. ¿Con qué autoridad luego podés determinar la responsabilidad de un ladrón de garrafas si acaso no atendés la situación de los crímenes más aberrantes que lesionan a la humanidad? Lesa es lesión al conjunto, al universo, ¿no? Bajo esa condición, entonces, yo creo que solo así se puede predicar democráticamente todo. Bueno, quien no lo haga, lamentablemente, está en otra situación y por eso advierto sobre los peligros y se encienden las luces de alarma porque existe evidentemente una dinámica de hundimiento, un retroceso en esta materia en el último tiempo. El Poder Judicial en general y en particular la justicia federal vienen siendo muy cuestionada hace muchos años por su participación en lo que se llama la persecución política a dirigentes principalmente, pero no únicamente, del peronismo. ¿Qué opinas de esto? Mirá, desde siempre el Poder Judicial es selectivo. O sea, la nota de selectividad, o sea, ¿por qué se dirige con unos y no con otros? Es un dato central de cualquier sistema penal. Habitualmente lo hacen en función de estereotipos, o sea, porque siempre es mucho más fácil burocráticamente atender factores o fenómenos que son menos atendidos desde el poder, o sea, registran menos cobertura. Lo hace también en función de retiro de cobertura, en otras hipótesis. Pero creo que vos apuntás a una dinámica que se evidencia en la región, la subregión particularmente, respecto a lo que se da a conocer como lawfare. Bien, yo no uso habitualmente ese neologismo, no me gusta hablar de lawfare, guerra jurídica, que es... No. Sí, lawfare, si querés, lejos del derecho, lawfare, ahí sí. Pero la guerra, como decía Alberdi, en verdad es un crimen. Y yo lo que creo que en tantos casos se cometieron auténticos crímenes de Estado. De modo entonces que eso, desde luego, emplaza a una revisión. Y bajo esa condición, desde luego, creo que hay que advertir sobre ese fenómeno porque es una suerte de distorsión del sistema democrático. Definitivamente. Voy a hacer una pregunta que arranca con una afirmación. Si no coincidís con la afirmación, te pido que me interrumpas. Creo que de los tres poderes del Estado, el Poder Judicial es el que tiene un cuestionamiento más transversal por parte de la sociedad. ¿Coincidís? 9 de cada 10 argentinos no creen en el juicio. Bárbaro, bien, coincidimos en eso. Premisa mayor, sí. Bien, premisa mayor. ¿Por qué es tan difícil entonces encarar una reforma del Poder Judicial? Y también preguntarte, ¿esa reforma tiene que venir del Ejecutivo, del Legislativo? ¿Tiene que reformarse el propio Poder Judicial? ¿Cómo se lleva adelante una reforma del Poder Judicial? Mirá, a ver, aquello de considerar que de algún modo se autolimita o se autodepura. Hubo algún, creo que jefe de gabinete bastante próximo que enunciaba ese postulado, dista de la realidad, está desconectado absolutamente de un dato de realidad. El Poder Judicial lo único que quiere conservar es ciertas posiciones o ciertas comodidades. Nadie va a modificar nada. Si acaso no tuviera el acompañamiento o, si se quiere, la vocación de parte del poder político, centralmente. Creo que es una necesidad de la Argentina democrática. Yo te decía antes de refundar el Poder Judicial y de algún modo, cierto que no se puede hacer sin, pero
probablemente se deba hacer con y aún contra el juez. A veces los jueces son el peor obstáculo para transformar la situación estructural del judicial. De modo entonces que, contando con algunos de esos sectores, de luego que la dimensión es política y tiene que transformarse a través del poder político. La pregunta llevaba implícita quizá una respuesta, porque vos decías, che, pero ¿qué pasa si todos coinciden en esto? Porque, bueno, evidentemente hay una actuación funcional que tiene este estamento del poder público en favor de algunos intereses que no son de las grandes mayorías. Ahora, también es muy fácil advertir cuando la política mete un poco la cola en el Poder Judicial y cuando intenta configurar un Poder Judicial acorde a sus propias necesidades, voluntades o deseos. Claro. Entonces es un límite muy finito, ¿no? En el que la política tiene que encarar una discusión, pero de una forma en la cual se vuelve un poco difícil desentramarla. Definitivamente. Ahí tenés una delgada línea en donde vos tenés que garantizar, desde luego, la actuación independiente del Poder Judicial. Pero ¿de qué independencia hablamos? Ahí volvemos a la base de siempre. ¿De los poderes formales? ¿De los poderes fácticos? Independencia interna, no solo horizontal respecto de la afuera, sino también la interior del propio Poder Judicial. El problema es mucho más complejo, ¿no? Luego, yo creo que en cualquier caso, desde el punto de vista de la distancia del político con el judicial, no hay que olvidarse que el judicial también hace política. El gobierno de la polis es un poder político en el sentido de poder de Estado. Es decir, una sentencia es un acto político, un acto de poder político. No hay que rehuir a esta cuestión de la política, sí, en cambio, garantizar necesariamente la condición de árbitro que tiene un juez. Un juez tiene que vestir una camiseta negra. Si acaso se partidiza y no la tiene, toma, desde luego, partido en favor de alguno de los equipos en la cancha. Y acá lo que aparece claro es que los penales solo se cobran en un solo área, y desde hace tiempo, ¿no? O sea, un juez no puede decir yo soy un juez peronista, o radical, o liberal, o comunista. No, lo podría decir, es difícil luego despojarse de esa etiqueta. Claro. Vos me preguntás a mí, yo soy forjista. Ok. Ni radical ni peronista, pero con algo de ahí. todo eso. Algo Sí, porque el tiempo inclusive me lleva a la década infame, ¿no? En definitiva, de saber qué es lo que puede existir en el porvenir, ¿no? Acerca de la transformación de nuestro país. Alguien está llevando el estado de cosas desde el punto de vista jurídico a una situación constitucional equivalente a la de la Constitución originaria. O sea, no hay reforma ni siquiera del 14 bis del año, después del golpe de la revolución fusiladora. 58, ¿no fue? ¿O 57? 57, pero tampoco hay atención a lo que predica la Constitución reformada hace 30 años. O sea, todavía se pone en crisis el concepto de justicia social, todavía el de los derechos sociales. Entonces, ¿a dónde nos quieren llevar? Bueno, un estadio ¿no? Estado social, que en definitiva fue, en cualquier caso, la herencia del irigoyenismo. Entonces, el salto que da el irigoyenismo al peronismo es forja. Es forja. Pero traducido en términos actuales, no tengo empacho también en decir que puedo identificarme como Alfonso kirchnerista, nestorista, porque me quedo con el nunca más de Alfonsín y el nunca menos de Néstor Kirchner. Es una declaración fuerte para un juez, Alejandro. Mira, todo juez tiene ideología, la puede revelar o no. Es interesante que lo confiesen y lo digan. Pero el caso es el ADN que conforma a cada quien. Y me parece es bueno clarificarlo porque todos, más o menos, tenemos valoraciones, tenemos preferencias, tenemos gustos, arrastramos un pasado, una ideología en la conformación del sistema de ideas desde nuestra formación, desde nuestro origen. De modo entonces que me parece indispensable, sí, clarificarlo, sin tomar opción partidaria. Claro, Por eso te dije que no soy ni radical ni peronista. Claro. Ahora, uno podría decir, sin temor a equivocarse, que Rosati es peronista. Fue ministro de Justicia de gobiernos peronistas, fue intendente de su ciudad. Fui su colaborador. Mirá, yo claro. Fui subsecretario en el gobierno. Sin embargo, quizás me equivoco en mi análisis de la relación entre las políticas y el Poder Judicial, muy probablemente, uno no identificaría que el peronismo en su conjunto tiene un buen vínculo con el juez Rosati o que encuentra en el juez Rosati, no quiero decir un aliado porque no sé si debería serlo, pero un buen interlocutor. ¿Me equivoco? Mirá, no lo sé, te responde Perón. Peronistas somos todos, dijo. Bien. Habría que ver si Rosenkrantz está incluido en esa.
No lo sé. No creo, hay algunas afirmaciones respecto a necesidad y derecho que lo ubican en otro lugar. Claro. Alejandro, el gobierno de Milei propone bajar la edad de imputabilidad, que, si no me equivoco, a 13 años. Sí. ¿Qué pensás de esa discusión? Que está a la derecha de Videla. O sea, en el año 82 una modificación de la ley del régimen penal juvenil que planteó, desde luego, una baja de los 16 a los 14, pero esto la llevan a 13. O sea, imagínate cómo sería el retroceso. Definitivamente yo creo que pone en crisis la vigencia de los derechos humanos porque desatiende consejos que proceden del Sistema Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Convención de los Derechos del Niño, que desde siempre dicen no hay que bajar de los 14 años. También de UNICEF, pero sobre todo lo veo perverso dentro de un contexto actual, porque no es un problema de los niños, de los adolescentes el que tenemos que analizar, sino el problema de los adultos. ¿Qué estamos haciendo nosotros en función de eso? Hoy encontrás que la Argentina tiene 25 millones de pobres, o sea, más del 50% es pobre. Bien, los niños son 7 de cada 10 pobres. Y en hogares monoparentales o en barrios populares, 9 de cada 10 son pobres. Bajo esa condición, yo te diría que hoy plantear el encierro a la infancia, la criminalización de la niñez, es poco menos o casi perverso. Clarísimo. Desde hace varios años viene creciendo la preocupación en torno al avance del narcotráfico y como hablábamos al principio, muchas veces esta discusión viene mediatizada, ¿no? Planteada a través de los medios. Entonces hay como semanas en las cuales ocupa la plana central de la discusión pública y semanas o meses enteros en los cuales es una realidad que se vive en los barrios pero que está alejada de la discusión que se da en las terminales mediáticas. ¿En qué situación está la Argentina con respecto al narcotráfico y cómo pensás que se debería enfrentar este problema? Mira, es un problema complejo que es multifacético, ¿no? Que tiene que ser analizado desde intervenciones también de esa naturaleza diversas, ¿no? Y en el caso lo preocupante, si querés, es la labor que se verifica en territorio cuando hay un repliegue del Estado, una ausencia del Estado, que es ocupada por aquellos sectores del narco que te facilitan el pago de primero un ingreso semanal, luego también un entierro, un velorio en un barrio, luego el pago si no de una fiesta de 15. Es muy difícil la disputa en ese terreno si acaso el Estado se repliega. Entonces, lo que cede, lo que deja, lo ocupa ese poder fáctico. Es indispensable garantizar la presencia en esos territorios. Hay mucho empeño de parte de sectores de la Iglesia particularmente en favor de todo esto, de modo que el Estado tiene que acompañar y tiene que estar presente. Frente a ese repliegue lo único que dejas es un narcoestado. Me voy acercando al final. Hay otro tema que te quería preguntar, que es uno de las estructuras del Estado que tiene quizás más mitología que historia, que es la CIDE. ¿No? Y todo lo que envuelve a la CIDE y la relación entre la CIDE y la justicia, la CIDE y los medios, ese triángulo de las Bermudas de la democracia, que es el vínculo medios, inteligencia y justicia, y una reestructuración que se llevó adelante ahora, tendrá aproximadamente un mes. Me gustaría saber cómo ves esta reestructuración de la inteligencia argentina. Una regresión definitivamente de lo nominal, inclusive el retorno de la CIDE, o sea, la nomenclatura propia de los tiempos más oscuros. Eso había sido transformado en el año 2014, bajo la designación AFI, etc. No me interesa tanto lo nominal, sino acerca de lo contenido. Y el contenido lo que evidencia sería el regreso, el retorno de algo también de lo más siniestro, o sea, un regreso de lo ominoso, si querés, en ese orden. Yo creo que hoy está en crisis, desde luego, el pacto democrático que se conforma a través de tres leyes que son indispensables a garantizar desde el punto de vista de la vigencia de las instituciones y los derechos en la Argentina. Una es la ley de inteligencia, otra es la ley de seguridad interior y otra es la ley de defensa. En cualquier aspecto, estos tres estatutos, estos dispositivos fueron modificados. Y fueron modificados para peor. Hay que tener cuidado porque esa represivización no alienta la plena vigencia, la libertad nuestra,
en este país. ¿Y un juez tiene que tener vínculo con los servicios de inteligencia o no? Mirá, habitualmente puede tenerlos en la medida que se dedica a la investigación respecto a algunos episodios que están sometidos a su decisión. Es decir, ese es el límite que tiene que tener, no puede ser otro. Lo faculta la ley en el caso donde intervenga respecto de determinadas hipótesis, pero ni más ni menos que eso. Voy a terminar con algo que hiciste mención vos, que es los imposibles, insoportables niveles de desigualdad que vive la Argentina en este momento. Me gustaría saber cuál pensás que es la responsabilidad del Poder Judicial en esta desigualdad que vive la Argentina y cuál pensás que debería ser la reestructuración o la función que debería tener el Poder Judicial para reparar estas desigualdades. Mucha, sin duda. En verdad, porque vivimos una época que es asquerosa, si se dice. Leía Sergio Oldín el sábado pasado en la contratapa del diario de Página, donde hablaba de la repugnancia de naturalizar, normalizar algunas cuestiones que en un estado de cosas pensábamos que estaba superada, ¿no? Y de ese lugar de la naturalización vos encontrás que hay una suerte de defección o claudicación de lo jurídico a la hora de establecer el límite. ¿Cuál es el límite frente a la crueldad? Eso lo puede determinar un juez, lo debe determinar un juez. Y ese es el llamamiento, digamos. Yo creo que si nadie abdica del mandato, de su juramento, tiene que poner un límite. ¿Hay algo de lo que te hubiera gustado hablar y no te pregunté? No, quizás de la orangutana Sandra, que fue un animal que liberamos del zoológico de Buenos Aires por vía de habeas corpus, que siempre me preguntan por eso. No lo tenía en carpeta, pero me interesa. Mira, nada, creo que fue el fallo más trascendente que pude haber firmado de apenas 2 renglones. El reconocimiento del sujeto de derecho a la orangutana. Bien, si no me equivoco, los animales son sujetos de derecho en la Argentina después del peronismo, ¿no? El peronismo, fíjate, dos presidentes a lo largo de la historia, uno es Sarmiento y el otro es Perón. Los que prestan atención, las mascotas del general fueron claramente un paradigma en todo eso, pero lamentablemente la última reforma del Código Civil los mantiene como semovientes, como cosas. Yo me resisto a creer que nuestras mascotas son cosas. Claro. Alejandro, ¿te llevas bien con tus colegas? ¿En Comodoro Pi tenés amigos? Sí, en general, muchos, sobre todo no en equivalencia, pero sí en estamentos, si querés, por la facultad, o sea, hay pertenencia dentro de un sector, muchos empleados, y en verdad es desde ese punto gratificante. Y en otros casos, no. Claro, no, eso es la última que es un poco más escabrosa. ¿Y tenés enemigos? ¿Y quién no los tiene? Seguramente. Perfecto. Bueno, te agradezco mucho que hayas pasado por acá y aprovecho y me tomo una licencia en sumarte un poco a la producción de Gelatina para preguntarte ¿con qué otro colega tuyo, con qué otro juez te parece que sería rico poder conversar en este espacio? Mirá, invitaría a un juez de la corte, a mí me parece indispensable. Creo que no vienen, Alejandro. No vienen. Creo que no vienen. Podemos intentarlo. Podemos intentarlo. A mí me encantaría conversar con el juez Rosati, me encantaría, o claro. con Lorenzetti ni hablar. No, claro, desde luego son colegas de mucha trayectoria y mucha lucidez. Ejemplificarían con tantas cosas mucho mejor que yo o que cualquiera de nosotros, pero me parece que por ahí viene el asunto. Lo intentaremos. Acá la producción te mira con bronca, me dice, mira el muerto que me está tirando, que venga Rosati, pero lo intentaremos. Te agradezco mucho haber pasado por Gelatina, para nosotros es muy importante. Hemos construido un ámbito donde nos interesa profundizar la discusión, que es una conversación eterna, y que pasen jueces por acá, creo que era algo que nos faltaba. Y Griesa puede venir si querés. Ha pasado el juez Alejandro Slokar acá por Gelatina y la verdad que se lo agradecemos enormemente. Para terminar quiero decirles 2 cosas. Primero, hoy almorzamos riquísimo gracias a nuestros amigos de Ruiz Roticería. Muchas gracias por alimentarnos, por mandarnos milanesa, tortilla. ¿Qué más? ¿Qué comieron ustedes? Buñuelos de acelga, todo realmente muy rico. Los encuentran en Instagram como @RuizRoticería. Están en Ruiz Huidobro 1900. Todos los días de 12 a 12 pueden pedir por pedido ya o en el Instagram encuentran el WhatsApp. Lo último que les quiero decir es que el 21 de septiembre, Día de la Primavera, tenemos sector privado en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, uno de los teatros más lindos de la Argentina. Hemos estado hace aproximadamente un mes con localidades agotadas, así que será una función muy linda
linda para nosotros poder volver ahí. Los esperamos a todos y todas. Yo tengo una pelucita en la pestaña, me acabo de dar cuenta, lo tuve durante toda la nota. Supongo que no les molesta demasiado. Les agradezco que nos hayan acompañado. Un programa muy intenso. El de hoy, una buena forma de arrancar la semana acá en Industria Nacional. Charlamos un rato con la Claudia y un rato con Alejandro Slocar. Sí, Teo. ¿Será la pelusa que por eso no vienen los jueces de la corte? Será la pelusa, ¿no? Flaco, sacate la pelusa y después voy, te dice, ¿no? Rosati, flaco, pegate una ducha si querés que vaya, por lo menos. Bien, amigos, nosotros terminamos. Nos reencontramos mañana, como siempre, a las 13 horas. Desde temprano, a las 9 de la mañana, Nuevos Trapos. A las 10, Hermosa Mañana. Y a las 12, Elijo Creer, antes de nosotros que llegamos a las 13. Que tengan una linda tarde de lunes en caso de que eso sea posible. Chau.